Mi nombre es Mónica Sanders y soy una mujer de 46 años que trabajó como organizadora de eventos en Boston, Massachusetts. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes es el relato de una experiencia que me cambió la vida, un encuentro cercano a la muerte en el que Jesús me reveló verdades sorprendentes sobre las celebraciones de Año Nuevo. En ese momento, nunca imaginé que compartiría algo de esta magnitud, pero después de lo que presencié y sentí el 31 de diciembre de 2022, ya no puedo permanecer en silencio. La verdad debe ser dicha y me he visto obligada a compartir este testimonio con ustedes. Antes de entrar en detalles, me encantaría saber desde dónde me escuchas. Significaría mucho sentir una conexión contigo, incluso a través de la distancia que nos separa. Y, por favor, mientras escuchas esta historia, no olvides darle a me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Creo que una conversación abierta y honesta es valiosa, y realmente espero escuchar de cada uno de ustedes. Interactuemos entre nosotros, aprendamos unos de otros y crezcamos juntos mientras hablamos sobre la profundidad de lo que experimenté. Todo empezó el 31 de diciembre de 2022, una noche que, al principio, no parecía diferente de las muchas otras celebraciones de Nochevieja que había organizado a lo largo de los años. Había planeado una fiesta suntuosa en mi casa, con todos los festejos típicos, champán para brindar a medianoche, sombreros de fiesta, matracas y el plato tradicional de frijoles de ojo negro, que se supone que traen buena suerte en el año entrante. Como cristiana de toda la vida, siempre me había considerado una creyente devota. Asistía regularmente a la iglesia, rezaba y vivía de acuerdo con mi fe. Sin embargo, nunca me había detenido a cuestionar los orígenes de las tradiciones navideñas en las que participaba. Alrededor de las 11:45 de la noche, justo cuando me estaba preparando para la cuenta regresiva de medianoche, sucedió algo inusual. Un dolor repentino y agudo atravesó mi pecho, diferente a todo lo que había sentido antes. Al principio, traté de ignorarlo, asumiendo que simplemente se debía a los nervios y el estrés de ser anfitriona de una reunión tan grande. Pero en cuestión de momentos, me desplomé allí mismo, en mi cocina. Más tarde, me enteré de que había sufrido un ataque cardíaco masivo, provocado por una cardiopatía congénita no diagnosticada. Recuerdo vagamente que los paramédicos llegaron a mi casa, pero todo se volvió negro cuando me subieron a la ambulancia. Fue en ese mismo momento que comenzó mi viaje espiritual hacia lo desconocido. Me encontré flotando sobre mi cuerpo, observando la escena a mi alrededor con una sensación de calma que superaba todo lo que había conocido antes. Los paramédicos trabajaban frenéticamente para reanimarme, pero no sentía dolor ni miedo, solo una abrumadora sensación de paz. Entonces, fui atraída hacia un túnel de luz. La luz no era de este mundo, era pura, radiante y llena de un amor incondicional que era imposible de describir. Al final de este túnel, me encontré con Jesús. Su presencia era majestuosa, llena de autoridad y compasión. Las palabras no pueden describir verdaderamente su apariencia, pues era más glorioso que todo lo que mis ojos habían visto jamás. Pero lo que dejó un impacto duradero en mí fueron sus ojos, ojos que contenían la sabiduría del universo y parecían mirar directamente a mi alma. Su mirada lo sabía todo y era amorosa, y era como si pudiera ver cada parte de mí. Mónica, dijo con voz suave y autoritaria, te he traído aquí para mostrarte la verdad que debes compartir con mi pueblo. Lo que siguió fue nada menos que extraordinario. Jesús me llevó en un viaje espiritual a través del tiempo y el espacio, mostrándome las verdades ocultas detrás de las celebraciones de Año Nuevo en las que participamos cada año. Primero, me transportó de regreso en el tiempo a la antigua Babilonia, donde presencié su festival de Año Nuevo, conocido como Aitú. Esta celebración estaba dedicada a honrar a los dioses paganos, y alrededor de ella, entidades espirituales oscuras, demonios, se reunían para alimentarse de la adoración destinada a estas falsas deidades. Jesús explicó que estas mismas fuerzas demoníacas todavía estaban trabajando hoy, influyendo en las tradiciones modernas de Año Nuevo. A continuación, Jesús me mostró escenas de celebraciones contemporáneas de Año Nuevo en todo el mundo. Lo que vi fue horroroso. Mientras que la gente en la tierra solo veía risas, fuegos artificiales y reuniones alegres, en el reino espiritual, los demonios participaban activamente. Descubrí que cada brindis de medianoche era una forma de ofrenda a los dioses antiguos. La tradición aparentemente inocente de besarse a medianoche, que siempre había considerado inofensiva,
resultó tener sus raíces en antiguos rituales paganos de fertilidad. Incluso se demostró que la práctica de comer ciertos alimentos, como los guisantes de ojo negro, para tener buena suerte era una forma de adivinación, una puerta de entrada a la influencia demoníaca. Pero quizás la revelación más impactante llegó cuando Jesús me mostró cómo estas celebraciones impactaban a los cristianos. Fui testigo de cómo se formaban cadenas espirituales alrededor de los creyentes que, incluso sin saberlo, participaban en estas tradiciones. Si bien esto no necesariamente significaba que estas personas no eran salvas, sí creaba fortalezas en sus vidas. Estas cadenas espirituales les impedían crecer en su fe y les daban a los demonios derechos legales para influir en ellos. La parte más devastadora de mi viaje me llevó a un lugar que nunca quiero volver a ver, una parte del infierno reservada para los espíritus religiosos y el engaño. Allí vi innumerables almas, muchas de ellas ex-líderes cristianos, que habían llevado a otros por mal camino al promover prácticas paganas dentro de la iglesia. Su tormento era severo, ya que habían mezclado el culto sagrado con tradiciones demoníacas. Los gritos de arrepentimiento de estos líderes, mientras lloraban y suplicaban perdón, son imágenes que me perseguirán por el resto de mi vida. Jesús me habló de nuevo y sus palabras resonaron en mi alma: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Con los labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres. Luego me mostró cómo, cada año, cuando se acerca el 31 de diciembre, los demonios reciben misiones especiales para atacar a los cristianos que participan en las celebraciones de Año Nuevo. Vi espíritus oscuros de adicción, depresión, ira y confusión que eran enviados para causar estragos en las vidas de los creyentes. Estos espíritus encontraron fácil entrada a través de las puertas legales que se abrían durante las celebraciones de las fiestas. Jesús también me reveló algo profundamente personal. Me mostró cómo mis celebraciones de Año Nuevo anteriores habían abierto las puertas a la influencia demoníaca en mi vida. Vi cómo estos espíritus se habían adherido a mí, afectando sutilmente mis decisiones, nublando mi discernimiento espiritual y obstaculizando mis oraciones. Jesús explicó: por eso es que ustedes han luchado con la guerra espiritual. Con estas celebraciones le han dado al enemigo un terreno legal. Luego, en un acto de misericordia, Jesús me mostró el verdadero calendario de Dios, uno que coincidía con la estación de la primavera y marcaba el comienzo del Año Nuevo con la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Estas eran las celebraciones que llevaban la bendición y el poder de Dios, no las tradiciones paganas que marcaban el calendario romano que seguimos hoy. Jesús dejó en claro que participar en las celebraciones de Año Nuevo no era solo una cuestión de diversión inofensiva, sino una forma de acuerdo con fuerzas demoníacas, con graves consecuencias espirituales. Me mostró cómo muchos cristianos siguen luchando con los mismos problemas espirituales año tras año, y sin saberlo vuelven a abrir estas puertas cada 31 de diciembre. La siguiente parte de mi viaje me llevó a lo que Jesús llamó los centros de mando demoníacos en el reino espiritual. Estas fortalezas oscuras eran donde los demonios de alto rango se reunían para planificar sus ataques para las celebraciones de Año Nuevo. Fui testigo de sus operaciones estratégicas, donde a los demonios se les asignaban tareas para influir en el consumo de alcohol, sembrar división en las familias y plantar semillas de depresión que se manifestarían en los meses venideros. La escena más escalofriante fue cuando vi a un demonio de alto rango instruyendo a sus subordinados sobre cómo atacar los hogares cristianos. Nos dan la bienvenida a través de sus tradiciones. Su ignorancia es nuestra invitación. Cuando brindan a medianoche, sus copas se convierten en nuestro pacto. Cuando cantan, Auld Lang Syne, sus voces armonizan con el coro del infierno. Sus resoluciones se convierten en contratos del alma. Jesús comenzó entonces a mostrarme casos reales de cristianos que se vieron afectados por su participación en las celebraciones de Año Nuevo. No se trataba de ejemplos abstractos, Jesús me mostró a personas específicas cuyas vidas habían sido profundamente impactadas. Compartiré estas historias, aunque he cambiado sus nombres para proteger su privacidad. 1. La familia Anderson. Esta familia cristiana de Ohio celebró el Año Nuevo 2021 sin pensar en las consecuencias espirituales. Pero en el ámbito espiritual, vi a demonios entrar en su hogar a través de su participación en estas tradiciones. En cuestión de meses, su hija adolescente se involucró en el ocultismo, su matrimonio casi se derrumbó y su negocio se enfrentó a la quiebra. Jesús reveló cómo la celebración de Año Nuevo había otorgado a los demonios derechos legales para atacar estas áreas de sus vidas. 2. Pastor James.
Fui testigo de un pastor muy respetado que había incorporado las celebraciones de Nochevieja a los servicios de su iglesia. En el ámbito espiritual, vi cómo se formaban cadenas oscuras alrededor de su púlpito, lo que permitía que los espíritus religiosos se infiltraran en su congregación. Con el tiempo, su iglesia comenzó a adoptar prácticas no bíblicas y se puso en peligro la pureza del Evangelio. 3. Las hermanas Martínez. Estas dos mujeres cristianas pensaban que simplemente se estaban divirtiendo con la adivinación de Año Nuevo, leyendo horóscopos y haciendo predicciones. Pero vi demonios de adivinación adhiriéndose a su linaje, afectándolas no solo a ellas sino también a sus hijos. La parte más aterradora de mi experiencia llegó cuando Jesús me llevó a una sección específica del infierno, donde eran atormentados aquellos que habían llevado a otros al engaño de las celebraciones paganas. Vi a un expastor de una mega iglesia que había alentado a su congregación a cristianizar las costumbres paganas. Estaba en agonía, gritando, debería haberles advertido. Sabía la verdad, pero no quería parecer radical. La sangre de su engaño está en mis manos. Sus palabras resonaron en los rincones más oscuros de mi mente, un inquietante recordatorio de la gravedad de este asunto. Lo que experimenté esa noche fue una revelación aleccionadora de la realidad espiritual detrás de las celebraciones de Año Nuevo, una verdad que ya no puedo ignorar. Una conocida influencer cristiana, que había construido su plataforma en torno al atractivo festivo de las celebraciones de las fiestas, se encontraba cerca de ella, lamentando apasionadamente el daño causado por sus publicaciones en Instagram que mostraban las celebraciones de Año Nuevo. Lamentaba que sus fotos aparentemente perfectas y cuidadosamente seleccionadas, que resaltaban reuniones alegres y fiestas exuberantes, habían llevado involuntariamente a innumerables cristianos a lo que ella describió como acuerdos demoníacos. Ahora veía esas imágenes alegres, que alguna vez fueron símbolos de celebración, como cadenas de tormento, trampas espirituales que ataban a las personas a fuerzas mucho más oscuras de lo que podían imaginar. Sin embargo, lo que realmente me destrozó fue ver a los cristianos comunes y corrientes, aquellos que no tenían motivos ocultos, como los maestros de la escuela dominical, los líderes de adoración y los fieles miembros de la iglesia, que simplemente habían abrazado estas celebraciones por tradición, sin detenerse nunca a cuestionar su significado más profundo. Estas personas, a pesar de su fe sincera, ahora se encontraban enfrentando un severo tormento espiritual, aunque en formas menos evidentes. Estaban pagando el precio de perpetuar estas costumbres aparentemente inofensivas. Y entonces, Jesús me abrió los ojos a una verdad profunda: las tradiciones de Año Nuevo están profundamente arraigadas en el reino espiritual, y sin saberlo, otorgan a las fuerzas demoníacas acceso legal a las vidas de las personas. La realidad de lo que vi fue a la vez impactante y aterradora, ya que me di cuenta de cuánto habíamos pasado por alto todos. Tomemos como ejemplo algo tan aparentemente inocente como la tradición del brindis con champán. Jesús me reveló que cada brindis que se hace durante una celebración de Año Nuevo no es solo un gesto amistoso, sino que es en realidad un pacto espiritual, uno que tiene un peso inmenso en el reino espiritual. Fui testigo de cómo los demonios coleccionaban con entusiasmo estos brindis como si fueran contratos firmados. Jesús explicó que cada brindis, ya fuera tomado en exceso o simplemente con moderación, era una promesa inconsciente de lealtad a Bacó, el espíritu demoníaco detrás de las juergas de los borrachos. El acto de beber en sí no reflejaba solo una indulgencia temporal, sino que simbolizaba una apertura en el reino espiritual, una que permitía a los demonios infiltrarse en las vidas de las personas y plantar semillas de adicción, desesperación y caos familiar. No se trataba solo del alcohol, se trataba del significado espiritual de lo que se estaba haciendo en ese momento. La tradición de la cuenta regresiva, que muchos consideran una forma divertida y emocionante de dar la bienvenida al Año Nuevo, fue quizás la revelación más inquietante que Jesús compartió conmigo. Me mostró los orígenes paganos de esta práctica, explicándome que originalmente era un ritual diseñado para invocar el espíritu del Año Nuevo. A medida que se iba diciendo cada número en la cuenta regresiva, vi que se invocaban fuerzas demoníacas específicas. Cuando el reloj marcaba la medianoche, estos demonios tenían autoridad legal para entrar en los hogares, los negocios y las vidas de cualquiera que participara en el ritual. Mi pueblo cree que simplemente está marcando el paso del tiempo, dijo Jesús, pero en realidad, sin saberlo, están participando en una antigua ceremonia de invocación. Lo que parecía ser una ocasión divertida y festiva era, en realidad, un evento cargado de espiritualidad que abrió las puertas a la destrucción.
Incluso los fuegos artificiales y los matracas, que la mayoría asocia con la celebración y la alegría, se me revelaron bajo una luz diferente. Jesús me mostró cómo los sonidos fuertes y explosivos interrumpían las frecuencias protectoras de los ángeles que rodeaban las casas y las iglesias. El ruido no solo significaba un evento alegre, los demonios lo usaban como un faro para reclamar territorios. Originalmente destinada a alejar a los malos espíritus, la tradición se había convertido, en esencia, en una señal para que se reunieran. Jesús no se detuvo en revelar los oscuros fundamentos de estas tradiciones, me mostró las devastadoras consecuencias espirituales que tenían sobre las personas y las familias. Un ejemplo vívido fue el de un grupo de jóvenes de la iglesia Wilson. Un pastor de jóvenes bien intencionado había organizado una fiesta cristiana de Año Nuevo con la esperanza de mantener a los adolescentes alejados de los problemas, pero en el reino espiritual vía demonios de la confusión que atacaban a los jóvenes asistentes. En cuestión de meses, las consecuencias fueron devastadoras. 2 adolescentes experimentaron parálisis del sueño y pesadillas horribles. Otros 3 sufrieron una ansiedad severa y una jovencita comenzó a escuchar voces que la instaban a hacerse daño. Jesús explicó que su participación en los rituales de Año Nuevo había abierto una puerta espiritual, dando acceso a los demonios a sus vidas, en particular porque todavía eran jóvenes y vulnerables en su camino de fe. Otro ejemplo fue el de la familia Thompson, una familia cristiana devota que había celebrado el Año Nuevo sin vacilar durante años. Vi espiritualmente cómo estas tradiciones anuales estaban reforzando las maldiciones generacionales que los acosaban. La familia experimentaba constantemente desastres financieros cada enero, enfermedades misteriosas que desconcertaban a los médicos e hijos que abandonaban su fe en la universidad. Jesús reveló que estas celebraciones de Año Nuevo habían transmitido, sin saberlo, influencias demoníacas, creando una herencia espiritual de confusión y pérdida. Finalmente, vi a una mujer de 50 años, una respetada guerrera de oración conocida por sus intercesiones. A pesar de su profunda conexión con Dios, sus reuniones de Año Nuevo habían creado puntos ciegos en su discernimiento espiritual. Los demonios se escondían detrás de sus tradiciones, interfiriendo con su capacidad de interceder eficazmente por los demás. Incluso mis siervos más dedicados se vuelven ineficaces por estas transigencias, dijo Jesús. El peso de estas revelaciones era abrumador, pero pintaron un cuadro que ya no podía ignorar. Lo que muchos de nosotros descartamos como diversión o tradición inofensiva está, de hecho, cargado de graves consecuencias espirituales. A medida que Jesús iba desvelando las intrincadas capas de estas tradiciones, reveló la verdadera naturaleza de la jerarquía demoníaca que operaba tras bastidores. En primer lugar, me presentó a los principados de alto rango que gobernaban estas celebraciones. Cronos, el espíritu del tiempo, era una de las figuras más destacadas. Él manipula la obsesión de la humanidad con el tiempo, haciendo que nos obsesionemos con contar los segundos y nos burlemos del orden eterno de Dios. Luego estaba Jano, el antiguo dios romano de las transiciones, que simbolizaba el umbral entre los principios y los finales. Me sorprendió la frecuencia con la que se hace referencia a Jano en la cultura moderna, aunque pocos se dan cuenta de las implicaciones espirituales de su influencia. Bacó, el espíritu del exceso y la embriaguez, prosperaba durante las celebraciones de Año Nuevo, alimentándose de la indulgencia y la falta de moderación. Por último, Mahón, el espíritu de la codicia financiera, manipulaba a las personas para que tomaran decisiones financieras impulsivas durante el Año Nuevo, lo que a menudo conducía al arrepentimiento. Estos eran los antiguos poderes que actuaban detrás de nuestras costumbres modernas. Fue impactante y aleccionador al mismo tiempo darme cuenta de que las tradiciones inocentes en las que participamos están, en realidad, orquestadas espiritualmente por estas poderosas fuerzas. Pero no terminó con los principados. Vi a los demonios que servían bajo estos gobernantes, cada uno con tareas específicas asignadas. Los espíritus de resolución, por ejemplo, se desplegaban para atacar la fuerza de voluntad de las personas, asegurándose de que sus resoluciones de Año Nuevo condujeran a un fracaso repetido. Los demonios de fiesta se especializaban en reducir las inhibiciones y promover un comportamiento imprudente. Los espíritus religiosos, tal vez los más insidiosos de todos, convencían a los cristianos de que participar en estos rituales era inofensivo. Los demonios tradicionales imponían patrones generacionales, asegurándose de que las familias siguieran celebrando de maneras que abrían las puertas a la influencia demoníaca.
Luego estaban los demonios de nivel básico, aquellos que trabajaban directamente con las personas, atacándolas de maneras tangibles. Los espíritus de confusión interrumpieron los servicios religiosos en enero, sembrando división y distracción. Los demonios de depresión se aprovecharon del bajón posterior a las fiestas, alimentándose de sentimientos de soledad y arrepentimiento. Los espíritus de división causaron estragos en las familias, especialmente durante las reuniones de Año Nuevo. Los demonios de adicción se dirigieron a individuos que ya luchaban contra el abuso de sustancias, utilizando los detonantes de la celebración para reforzar su control. Después de revelar la jerarquía demoníaca, Jesús desvió mi atención hacia una verdad mucho más esperanzadora, el orden divino del calendario de Dios. Me mostró cuán alejadas estaban las tradiciones modernas de sus tiempos señalados. El tiempo del hombre, dijo, tiene sus raíces en la rebelión contra mi orden divino. En contraste, el calendario de Dios está lleno de propósito y poder espiritual. Jesús me reveló que el verdadero año nuevo de Dios comienza en la primavera, no en pleno invierno. Coincide con la Pascua, una temporada de redención y renovación que refleja los ciclos naturales de la creación. Este tiempo divino está lleno de vida, esperanza y alineación con la voluntad de Dios. Jesús luego compartió conmigo las 7 fiestas de Dios, cada una de ellas rica en significado espiritual. La Pascua celebra la libertad y la liberación. El pan sin levadura simboliza la limpieza espiritual. Las primicias nos enseñan a honrar a Dios con lo mejor que tenemos. Pentecostés representa el empoderamiento del Espíritu Santo. Las trompetas son un llamado al despertar espiritual. La expiación ofrece la reconciliación con Dios, mientras que Tabernáculos celebra su presencia entre nosotros. Estos son los tiempos señalados por Dios, no las tradiciones de los hombres. Cuando Jesús habló, sus palabras estaban llenas de tristeza y convicción. Sentí el peso de lo mucho que la humanidad se había alejado del orden divino de Dios, sustituyéndolo por tradiciones paganas. Las consecuencias de estas celebraciones creadas por el hombre son profundas y de largo alcance. La guerra espiritual que experimenté en torno al Año Nuevo ahora tenía perfecto sentido, y no podía ignorar la urgencia de compartir este mensaje. Jesús cerró las revelaciones con una advertencia solemne y una promesa de esperanza. Advirtió que quienes siguieran adoptando las tradiciones de Año Nuevo sin comprender sus consecuencias espirituales se enfrentarían a ataques espirituales cada vez mayores. La oscuridad se ahondaría en los ministerios y las familias que transigieran, y las maldiciones generacionales se intensificarían. Pero para quienes decidieran alejarse de estas prácticas, habría sanidad, restauración y avances sin precedentes. Poco después, volví a mi cuerpo terrenal. Cuando desperté en el hospital, me enteré de que había estado clínicamente muerto durante 7 minutos, y que había sido revivido en lo que los médicos llamaron un milagro. Desde entonces, mi vida se transformó. Ya no podía, en conciencia, seguir organizando eventos basados en tradiciones que ahora veía arraigadas en el paganismo. Algunos pueden pensar que he ido demasiado lejos, pero no puedo negar lo que Jesús me mostró. A través de la investigación y el estudio, encontré evidencia histórica que confirmaba los orígenes paganos de estas tradiciones. La opresión espiritual que había experimentado en torno al Año Nuevo tenía sentido, y sabía que tenía que advertir a los demás. Hoy comparto este testimonio porque Jesús me lo encargó. Si eres cristiano y celebras el Año Nuevo, te insto a que ores y busques la guía de Dios. El enemigo nos ha engañado, mezclando el paganismo con el cristianismo hasta que no podemos distinguir la diferencia. Cada celebración de Año Nuevo representa una elección: ¿seguirás las tradiciones del hombre o te alinearás con el tiempo divino de Dios? El tiempo de los compromisos ha terminado. La decisión es tuya.